Buenas tardes, nosotros somos un grupo que está constituido por Lisbeth Andrade, Jersey Colmenar y mi persona Ana Castro de la sección 2DN61. Hoy le venimos a hablar sobre los poderes públicos nacionales, que este está dividido en 5 poderes, los cuales están comprendidos por el poder legislativo, que es dirigido por una Cámara Unida de la Asamblea Nacional, encargada de la formación, discusión y sanción de las leyes federales. El Poder Ejecutivo es ejercido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el vicepresidente ejecutivo, los ministros y demás funcionarios de gobierno venezolanos según los designios de la Constitución. El Poder Judicial es encargado de administrar la justicia emanada de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley, constituida por el Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales inferiores que el Congreso establece. El poder ciudadano es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República. El poder electoral está constituido y representado por el Consejo Nacional Electoral, quien se encarga de ser el árbitro a la hora del voto. Lo dejo con mi compañera Lisbeth. Buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Andrade de la sección 61 de Derecho. A mí me corresponde exponer sobre el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo es una asamblea deliberativa que tiene la exclusiva autoridad para crear leyes para una entidad política como en un país o ciudad, además de administrar el presupuesto del Estado. Formas del poder legislativo. Está representado por el Congreso y a su vez puede adoptar 2 tipos de estructuras: la unicameral y la bicameral. La unicameral está compuesta solo de la Cámara Baja, donde los diputados son elegidos democráticamente. La bicameral, el Congreso se compone de una Cámara Baja que está compuesta por diputados, que es la representación popular, y una Cámara Alta compuesta por los senadores, que se encarga de revisar las leyes relacionadas con lo económico, políticos y sociales. Funciones del Poder Legislativo. Esta es la encargada de proponer, discutir, estudiar, votar, aprobar o rechazar iniciativas de leyes, así como también proyectos de ley o leyes amparadas dentro de la Constitución política de cada país. Además tiene el papel de vigilar, controlar el desempeño del gobierno. El Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia emanado en los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley, constituida por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales inferiores del Congreso que lo establezca. Gracias. Para continuar, el Poder Ejecutivo, como ya lo dije anteriormente, está representado por el presidente, vicepresidente, ministro y demás funcionarios del gobierno venezolano. El presidente es el máximo órgano del Poder Ejecutivo que cumple funciones de Estado. Este está comprendido en la Constitución desde el artículo 225 hasta el 252. Tenemos como principales atribuciones del presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución y dirigir las acciones de gobierno. El vicepresidente es el órgano directo
directo, colaborador e inmediato del presidente. Las atribuciones principales del vicepresidente está comprendido en la Constitución en el artículo 239, que es coordinar la administración pública nacional, y esto preside del Consejo Federal de Gobierno. Los ministros son órganos directos. Conjuntamente con el vicepresidente forman o integran el Consejo Nacional de Ministros. Consejo Nacional de Ministros. La Procuraduría General de la República tiene como funciones asesorar, defender y representar los intereses patrimoniales. El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del gobierno para la administración pública. El órgano federal de gobierno es la coordinación y planificación de las políticas del poder nacional para los estados y municipios. Gracias. Un poco para complementar lo del Poder Judicial, este es la máxima instancia del Tribunal Supremo de Justicia y está conformado por 32 magistrados, las cuales están constituidas por 6 salas. La sala constitucional de 7 magistrados, la sala electoral de 5 magistrados, la sala política administrativa de 5, la sala de casación civil de 5, la sala de casación penal 5 y la sala de casación social 5. Estos tienen una durabilidad de 2 años y pueden ser reelegidos en un periodo igual. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido toda mi interpretación. El poder electoral está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde el artículo 292 hasta el artículo 298. Se ejerce por un ente rector que es el Consejo Nacional Electoral y los organismos subordinados, que en este caso son la Junta Electoral Nacional, ¿verdad?, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, ¿verdad?, con la organización y el funcionamiento que establezcan las leyes. Nos venimos un poco hacia la lámina y revisamos de una vez los principios que rigen a este ente, a este poder electoral. En toda actuación de este ente tenemos como principio la independencia orgánica. Es un poder independiente, eso significa ese principio. Tiene autonomía funcional y presupuestaria, esto es importante. Está como principio, tiene la despartidización de los organismos electorales, es un ente imparcial, es lo que quiere decir, la imparcialidad. ¿Okay? La participación ciudadana como principio. La descentralización de la administración electoral igual como principio, que en cada jurisdicción exista como tal representantes de este ente como tal. La transparencia como principio de un ente rector de esa naturaleza es importantísimo. Y la celeridad en cuanto a los actos de votación y en los escrutinios. Estos son principios importantes que debe tener o que tiene contemplado el Consejo Nacional Electoral. El presidente es escogido de su seno. Esto pasó en la actualidad, no hace poco tiempo, cuando se renovaron las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Es interesante el tema y novedoso por lo que comenté en el poder ciudadano, que es un poder ya debidamente constituido como en la Constitución venezolana. El presidente es escogido de su seno. Son 5 personas, ¿verdad?, con ninguna vinculada a ninguna organización política. Son 3 de la sociedad civil, 1 de la Facultad de Ciencias Jurídicas de las Universidades Autónomas de Venezuela y 1 del Poder Ciudadano. Cada uno de ellos tiene 6 suplentes cuando es la sociedad civil, 2 cuando es la que proviene de las universidades y 2 suplentes cuando venga del Poder Ciudadano. Esos son como principios del ente rector, el Consejo Nacional Electoral y sus organismos subordinados. Garantizan o deben garantizar el Consejo Nacional Electoral, que es algo que está verdaderamente en boga en Venezuela y a nivel mundial ha sido muy observado,
que deben garantizar igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia en los procesos electorales. Y que tomen en cuenta lo que sería importante este principio también de lo que es la personalización del sufragio, ¿verdad? Directamente la persona como tal y la representación porcentual. Esas son garantías que te debe tener el Consejo Nacional Electoral como forma parte pues, de sus principios como tal. Las funciones del Consejo Nacional Electoral es importante, ha estado en muchos dilemas la actual, la directiva que entregó por todo lo que, la serie de, digamos, de no transparencia o algunas opiniones contrarias a lo que es el deber ser que está acá contemplado en la Constitución. Sin embargo, esto es la función que debe tener como tal y a esas me voy a referir. Las funciones: reglamentar las leyes electorales, ¿verdad? Resolver las dudas y los vacíos que existan cuando tengan a que ver con lo que son leyes electorales. Eso es funciones sine qua non de lo que es un ente rector electoral. El formular su presupuesto. Esto es interesante, puesto que él formula su presupuesto, lo solicita a la Asamblea Nacional y él mismo lo administra autónomamente. Es otro principio indelegable de lo que es un Consejo Nacional Electoral. Vista la responsabilidad inherente que ella lleva. Dicta las directrices vinculantes, ¿verdad? Y aplica las sanciones cuando no se acaten en el funcionamiento y publicidad político-electoral. Esto se ha visto en algunos comicios electorales que el CNE pues, ha impuesto sanciones vistas algunas consideraciones que no acatan a órdenes que ha emitido el Consejo Nacional Electoral. Otra de las funciones es que puede declarar, él es un órgano, un poder como tal, puede declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. Eso es como función importante de lo que es un órgano rector, Consejo Nacional Electoral. Organiza, administra, dirige y vigila todo acto relativo a la elección de cargos de representación popular. Esto es sine qua non en todo comicio electoral, inclusive en los referéndums. Pues lógicamente, como poder y ente, la función directa del CNE pues es importante en esa actividad. Organizar elecciones, pues es claro, es importante. Organiza aparte de las elecciones de cargos de representación popular, como dije anteriormente, también organiza elecciones de sindicatos, gremios profesionales, organizaciones sin fines políticos, otras a solicitud de la misma ente, pero que los gastos en este caso corren por cuenta de ellos. Eso lo leí también por allí. Otra de las funciones que tiene el Consejo Nacional Electoral importante es que mantiene, organiza y dirige y supervisa el registro civil y electoral. Eso es importante. Organiza, inspecciona inscripción y registro de las organizaciones con fines políticos y vela que se cumplan las disposiciones de su régimen establecidas en la Constitución. Esto fue parte del trabajo que se entregó de Derecho Constitucional 2 cuando nos vimos la ley de los partidos políticos. Tocamos un poquito este tópico de lo que son funciones del Consejo Nacional Electoral. Y en especial, importante lo que traigo a cotación, que está inmerso en la Constitución, decide sobre las solicitudes de constitución, renovación y cancelación de las organizaciones con fines políticos, que fue lo que vimos un poco en el tema anterior, en esta misma materia, como lo comenté anteriormente. Y determina sus autoridades legítimas, las denominaciones provisionales, los colores y los símbolos que puedan estar utilizando o que vayan a utilizar estas organizaciones con fines políticos. Por último, el Consejo Nacional Electoral como función, ¿verdad?, controla, regula e investiga los fondos de financiación de estas organizaciones con fines políticos. Quiere decir que es importante este poder y sus principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia que se hagan de los procesos electorales, señores. De esto depende el equilibrio de poderes y que los cargos de representación popular pues se lleve a feliz término en función de todo, para todo lo que se creó este ente como rector. He finalizado con estos dos últimos poderes que me parecieron muy interesantes y que fue algo novedoso, incluidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde el año de 1999. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Jerzy Colmenares, sección 2 de N61. Me corresponde desarrollar los dos últimos poderes que contienen los 5 del Poder Nacional.
mis compañeros ya desarrollaron lo que por principio constitucional en la separación de poderes establecido como lo que era antes, lo que los tres poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial. Yo voy a desarrollar en este caso lo que es el poder ciudadano y posteriormente el poder electoral. El poder ciudadano está claramente establecido en la Constitución del 99 desde el artículo 273 hasta el artículo 289. Se ejerce por el Consejo Moral Republicano. Está integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República. Cada uno de ellos dura en sus funciones 7 años. Vuelvo a lo que sería las características del poder ciudadano. El poder ciudadano es independiente. Su organización y funcionamiento, ¿verdad?, se establecerá en leyes orgánicas y sus funciones, entre otras, son prevenir, investigar y sancionar aquellos hechos que afecten la ética y la moral administrativa. Y dentro de sus funciones generales, que abarca todo el poder ciudadano, ¿verdad?, es lo que sería velar, ¿verdad?, por el uso del patrimonio público, el buen uso y las actividades de administración del Estado. Es bastante ambicioso estas funciones del poder ciudadano, puesto que abarca toda una serie de instituciones alegóricas a lo que es sus funciones como tal independientes. Volviendo a lo que son, ¿cuáles son entonces los órganos del poder ciudadano? En los órganos tenemos como entes la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Esos son los órganos. Y entonces tenemos que por cada uno de los órganos tenemos un responsable. En este caso, pues valga la explicación que es directa. La Defensoría depende del defensor, el Ministerio Público depende del Fiscal General de la República y la Contraloría General de la República depende directamente, responsable del Contralor General de la República. Cada uno de ellos es designado, eso lo dice también la Constitución, por cada uno de ellos es designado un presidente, puede ser de cualquiera de los tres, ¿ok? Y él va a durar 1 año y puede ser reelegido, ¿ok? Cada uno de ellos entonces van a formular ante las autoridades jurídicas todos aquellos hechos o investigaciones que se hagan a funcionarios o funcionarias en el no ejercicio de sus funciones o en el mal uso de las atribuciones que les confiere la ley como funcionarios o funcionarias. Pasando ya un poco a lo que es las funciones de cada uno de los órganos, debemos decir antes, ¿verdad?, de que cada uno de ellos informa anual en sesión plenaria a la Asamblea Nacional. Tenemos luego atribuciones de lo que es la Defensoría del Pueblo. Las atribuciones de la Defensoría del Pueblo tenemos la promoción, la defensa y la vigilancia. ¿De qué? De los derechos y las garantías constitucionales. Es muy importante la función de lo que es la Defensoría del Pueblo. El respeto a los derechos humanos, a los intereses legítimos y colectivos cuando hay algo difuso entre los mismos ciudadanos. Y por allá nos comenta también muy, digamos, desarrollada esta atribución, lo que son los derechos indígenas. Toca esa parte. Es algo novedoso, como les comenté al principio, y básicamente la Defensoría del Pueblo, más las atribuciones que pueda tener, adicional a lo que comenté de los derechos indígenas, tenemos entonces el respeto y la garantía de los derechos humanos y el buen funcionamiento de los servicios públicos. Es obvio de que se quiere con esto abarcar consideraciones prudentes en cuanto a la utilización de los servicios públicos. Luego tendríamos lo que es las atribuciones, las funciones y las atribuciones del Ministerio Público. Importante pilar en lo que es la administración, digamos, de lo que es el debido proceso, que ya lo vamos a ver un poquito más al detalle. Ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de funcionarias y funcionarias que determine la ley. Esto es muy importante para esta parte del Ministerio Público. Se requieren, para este cargo, se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Las atribuciones propiamente dichas que más o menos llamó la atención como equipo fueron, en este caso, atribuciones muy valiosas: garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y las garantías constitucionales. Es decir, tratados y convenios internacionales que suscriba la República. Eso es importantísimo. Otra de las atribuciones primordiales de lo que es el Ministerio Público es garantizar la celeridad y la buena marcha de la administración de justicia,
juicio previo y debido proceso. Eso lo vamos a ver pues durante la carrera, me imagino que lo vamos a desarrollar con más detalle. Y otra que nos llamó poderosamente la atención sería lo que es que ordena y dirige la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles. Eso también es atribución del Ministerio Público. Por último, para ir ya finalizando con este tema novedoso, que poco a poco durante la carrera me imagino que lo vamos a ir desarrollando con más detalle, tenemos que la Contraloría General de la República es el órgano, entonces, de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos. Todo lo que tenga que ver con esa parte de los bienes públicos. Este es el órgano de control, vigilancia y fiscalización. Igual goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa como función de inspección. Es importantísimo también entonces esta rama de lo que es este órgano del poder ciudadano. Y dentro de sus atribuciones, el poder ciudadano, tenemos entonces lo que sería controlar la deuda pública, ¿verdad? Instar al fiscal general de la República, esto es importante, que es lo que actualmente se está viendo en este caso, sale cada vez más en cadena nacional el fiscal, me imagino o se supone que presionado por esta función y atendiendo a las atribuciones que tiene, instar al fiscal general de la República a ejercer las acciones judiciales que tengan que ver con hechos que atenten contra los bienes públicos de la nación. Y por último, pues es un ente de gestión de control. Ya con esto abarco lo que es todo el poder ciudadano, contenido en la Constitución de la República Venezolana, como les comenté, desde el artículo 273 hasta el artículo 289.